Hola, mi nombre es García Pozo Juan Pedro. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la oclusión intestinal. Ok, podemos definir lo que es la oclusión intestinal como la interrupción del tránsito intestinal, lo que va a imposibilitar de esta manera la expulsión de gases y de heces a través del recto. De las causas más comunes por lo que se ocasiona esta patología va a ser debido a factores extrínsecos, es decir, aquellos que están fuera de las vísceras gastrointestinales, como pueden ser de las propias vísceras gastrointestinales, como pueden ser las adherencias, que es una de las causas más comunes de una obstrucción intestinal en caso de que nosotros hayamos tenido una cirugía de abdomen reciente. Al mismo tiempo, también es común las hernias inguinales, que en este caso van a ser las principales causas de oclusión intestinal en pacientes que no hayan tenido una cirugía previa o no tengan antecedente de cirugía. También está la presencia de esta misma complicación de las hernias, como puede ser hernias encarceradas o hernias estranguladas, en donde en esta última hay una pérdida de lo que es el flujo sanguíneo a través de esa porción de intestino que se encuentra atrapada, por lo cual va a ocasionar un área de isquemia y por consiguiente no va a pasar eh, todo lo que son las sustancias de absorción eh, que nosotros utilizamos para sacar nutrientes, para sacar carbohidratos, proteínas, lípidos a través de lo que nosotros consumimos, se va a quedar ahí atrapado y eso pues bueno, va a evitar que haya salida de heces y por tanto una oclusión intestinal. Pues básicamente lo que son más comunes las adherencias las podemos definir como bandas fibrosas entre lo que son órganos o tejidos o que se encuentran o en ambos a nivel de lo que es la cavidad peritoneal, en donde normalmente estas vísceras, estos tejidos se encuentran separados. Aquí como podemos ver en la foto superior a la derecha, pues bueno, hay presencia de estas adherencias que están comunicando diferentes órganos o vísceras entre sí. Esto va a ocasionar una disposición anormal de los tejidos y de las vísceras que puede ocasionar precisamente la dificultad del paso a través de la luz intestinal y pues ocasionar la patología. Nosotros la clasificamos o podemos clasificar estas oclusiones intestinales en cuatro: idioparalítico adinámico, que básicamente va a ser una causa funcional que va a alterar el peristaltismo. Dentro de lo más frecuente que podemos encontrar es una cirugía abdominal que va a ocasionar un ilio reflejo postquirúrgico. Esto, pues bueno, tras la cirugía, el intestino delgado va a ser el primero en recuperar la movilidad a 24 horas de, de la operación, seguido del estómago unas 48 horas y el colon tarda aproximadamente de 3 a 5 días. Básicamente es la causa funcional, una alteración a nivel hidroelectrolítico, a nivel de lo que son los potenciales de acción, que pues bueno, va a ocasionar que haya una disminución en el tránsito o la movilidad intestinal. El más común a causa de lo que es adherencias y todo ese tipo de causas extrínsecas va a ser el hilo obstructivo o mecánico. Esta va a ser una causa orgánica que lo va a producir o es producido por barreras físicas que van a obstruir lo que es la luz intestinal, siendo de esto lo más común las adherencias. De ahí tenemos el hilo espástico, que va a ser una hiperactividad descoordinada del intestino que se va a observar en la intoxicación principalmente por causas de metales pesados, porfiria y uremia, ¿vale? Y finalmente el hilo de la oclusión vascular, que es uno de los que más urgentemente se tienen que tratar, ya que su etiología usualmente se debe a una trombosis del mesenterio y que pues bueno, esto va a ocasionar una isquemia generalizada a nivel de lo que son las asas intestinales, por lo cual va a ocasionar una movilidad descoordinada en todo el intestino debido a esta zona de hipoxia que se va a generar y posteriormente una zona de isquemia y inclusive ya en la complicación una necrosis, ¿vale? Factores de riesgo, ya los habíamos comentado, principalmente lo más común son las adherencias post
quirúrgicas, una hernia inguinal, en el caso de que y hernias en general, en caso de que el paciente no tenga antecedente de una cirugía previa, complicaciones de estas mismas hernias, como pueden ser hernias estranguladas o hernias encarceradas, presencia de neoplasias, que es más común en pacientes de mayor edad, la presencia de otras enfermedades un poco ya más aisladas, como puede ser el hilio por un cálculo biliar, una enfermedad de Crohn, vólvulos o intussuscepciones, que son muy comunes a nivel de lo que son los recién nacidos, divertículo de Meckel o objetos extraños que principalmente pacientes pediátricos consumen y pues bueno, quedan atrapados en algún momento a nivel de lo que es el tránsito intestinal. Puede ser desde lo que es el esófago hasta lo que es el estómago, a nivel del píloro o inclusive ya en asas intestinales delgadas o en el intestino grueso, ¿vale? La clínica, esto es una de las partes más importantes. El paciente va a presentar lo que es un dolor abdominal de tipo cólico, es decir, va a ir viniendo y va a ir yendo y viniendo el dolor al mismo tiempo que va a ir aumentando en intensidad conforme el paso de las horas. Ese podemos definir lo que es un dolor abdominal de tipo cólico. Acompañado de este dolor va a estar la presencia de náuseas, de vómito y de estreñimiento. El vómito puede llegar a ser de contenido alimenticio o de contenido fecaloide y el estreñimiento el paciente nos lo va a externar como que él usualmente evacúa una vez al día, dos veces al día, eso es muy subjetivo. Sin embargo, él nos va a referir un patrón anómalo al momento de las evacuaciones, ya que él va a referir que, digamos, por poner un ejemplo, él evacúa una vez al día, sin embargo, lleva ya 2 días, 3 días o inclusive una semana en donde no ha evacuado y él mismo siente que tiene un aumento del tamaño en lo que es en la pared abdominal, a lo cual nosotros le conocemos como distensión abdominal, que ya lo vamos a ver como tal al momento de la inspección en la exploración física de abdomen, ¿vale? Hablando un poquito más acerca de ese dolor tipo cólico, pues va a estar localizado principalmente a nivel de lo que es el abdomen. Puede tener una intensidad del dolor variable, depende mucho de la subjetividad al dolor del paciente. Usualmente el punto tope es 4 de 10 para caracterizar, de acuerdo a la GPC, un dolor ya de intensidad importante a nivel de lo que es la oclusión intestinal. Obviamente, este va a ser de carácter o de tipo cólico, que ya explicamos lo que es. Usualmente no llega a tener irradiaciones y usualmente también las exacerbaciones suelen ser muy aisladas, simplemente es un dolor muy intenso a nivel de lo que es la pared abdominal, ¿vale? Aquí hay una tablita que nos explica básicamente algunos signos y síntomas que podemos encontrar tanto en intestino delgado como en intestino grueso. Básicamente son los mismos, sin embargo, a nivel de intestino delgado podemos llegar a presentar vómito de característica fecaloide en caso de que sea distal, acompañado con todo lo que ya hemos comentado y que ahorita vamos a comentar en la exploración física. Y el intestino grueso, que principalmente se va a caracterizar si hay una obstrucción a ese grado de una incapacidad para expulsar principalmente lo que son las gases y heces, pero usualmente suele ser la obstrucción más común a nivel del delgado, ¿sale? A nivel de la exploración física, pues bueno, a la inspección, nosotros, como podemos ver en las imágenes de abajo, vamos a ver un abdomen distendido, aumentado de tamaño, sin expensas realmente a tejido adiposo, es más una distensión abdominal propiamente. Al momento nosotros de auscultar ese abdomen, vamos a encontrar un hiperperistaltismo, ¿vale? Es decir, un aumento de los ruidos intestinales, que usualmente los suelen referir la teoría como ruidos metálicos, como si estuviera chocando un metal, ¿vale? Esto debido al aumento del intestino por intentar suprimir o intentar pasar esa obstrucción que está imposibilitando el camino normal del tránsito intestinal, ¿sale? Posteriormente a ello, en casos ya de una obstrucción intestinal o una oclusión, más bien oclusión intestinal más avanzada, podemos encontrar un hipoperistaltismo, ya que el intestino está compuesto por una capa de músculo liso que es la que permite su movilización y al momento de que pues aumenta, como todo músculo, en algún momento tiende a cansarse, ¿vale?
También al momento de la palpación, nosotros vamos a encontrar un dolor a la palpación generalizada. La podemos encontrar localizada en caso de que esté bien colocado, bien puesto lo que es la oclusión intestinal a nivel de cierto cuadrante del abdomen. Sin embargo, pues es un dolor generalizado. Y al mismo tiempo vamos a tener al momento de la percusión un aumento en el timpanismo, ¿sale? Por la presencia de aire, por la presencia de líquido de importancia a nivel de lo que es la luz intestinal. Para el diagnóstico, nosotros el gol estándar que tenemos es la radiografía de abdomen, principalmente la radiografía de pie o en bipedestación y en decúbito dorsal. La radiografía de pie es muy importante ya que nos va a permitir descubrir lo que a nivel de posible diagnóstico, la triada de la radiografía en cuestión de oclusión intestinal. Nosotros al momento de ver la radiografía de pie, vamos a ver asas intestinales dilatadas, esto por arriba de 3 centímetros de diámetro para estas asas. Como podemos ver en la imagen superior a la derecha, efectivamente hay un aumento. No lo podemos calcular específicamente, pero podemos delimitar que efectivamente hay más de 3 centímetros de diámetro de esa asa intestinal, ya que usualmente en una radiografía normal no se tienden a ver así de dilatadas las asas intestinales. También vamos a encontrar algo muy característico de una oclusión intestinal, que son los niveles hidroaéreos. Estas líneas o estas rayitas que nosotros podemos ver en todas las radiografías que estamos presentando, que básicamente va a ser una zona de transición brusca entre lo que es zonas de radiolucidez y zonas de radioopacidad. Estas es muy importante que se vean, ya que solamente las vamos a observar en pacientes que están en una radiografía de abdomen de pie. Pacientes que lo tomemos en decúbito dorsal es muy difícil observar estas características y podemos ver que hay tanto podemos observar estos niveles hidroaéreos en el caso de los ejemplos, tanto en radiografía de AP de pie y radiografía AP de pie también, pero en lateral, ¿sale? Y la escasez de aire en el colon, es decir, vamos a tener zonas de radiolucidez eh, disminuidas en comparación con las zonas de aumento en lo que es la radioopacidad o lo blanco que nosotros podemos ver en esas radiografías, ¿sale? Es muy característico todas estas que estamos viendo aquí. Y otros signos que nosotros podemos encontrar en las radiografías es, por ejemplo, el signo de collar de perlas, que básicamente son pequeñas cantidades de aire atrapado a nivel de lo que son las válvulas del intestino delgado y se van a asemejar a collares de perlas, como podemos ver ahí en las flechas señaladas. Y el signo de pila de monedas, que básicamente son pliegues intestinales engrosados, lisos, rectos y perpendiculares y perpendiculares, estos longitudinales perpendiculares, perdón, a lo que es el eje longitudinal de la luz intestinal, ¿sale? Y pues bueno, va a ser muy característico porque se asemeja a una pila de monedas. Ahora, en cuestión de, por ejemplo, nosotros tener duda o no estar muy aclarado de lo que es el diagnóstico por la radiografía, podemos optar por encontrar datos en una tomografía axial computarizada, que esta puede ser con o sin contraste. Idealmente es con contraste, perdón, para delimitar específicamente dónde se encuentra la obstrucción a través de dicho contraste, ¿vale? Vamos a encontrar dilatación proximal del intestino, una descompresión distal del propio intestino también, contraste luminal que no va a pasar más allá de la zona de transición, o es decir, de la zona de la oclusión intestinal, que es lo más característico que podemos llegar a encontrar, colon con presencia de poco gas o líquido y el signo de las heces o burbujas, ¿vale? Que vamos a encontrar, como podemos ver en esta imagen de una tomografía axial computarizada de plano transversal, en donde podemos ver varias zonas de varias zonas hipodensas en comparación con el resto de los tejidos, ¿vale? Primeramente, el tratamiento. Este puede ser ya sea conservador o quirúrgico, dependiendo de las características con las que tengamos a nuestro paciente al momento de ingresarlo. Básicamente, el conservador va a ser la colocación de la sonda nasogástrica o sonda de Levin. Esta la podemos medir, como podemos ver en la imagen de la derecha,
midiendo desde lo que es el ángulo de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de ahí hasta el apéndice xifoides del esternón. Nosotros vamos a colocar ahí una rayita o un adhesivo de tela para saber cuál es la distancia que nosotros debemos introducir esa sonda nasogástrica. Eh, para llegar hacia lo que es el estómago, atravesar lo que es el cardias y llegar al estómago para el drenaje de todo ese líquido gastrointestinal que al mismo tiempo va a mejorar la clínica del paciente y este va a ocasionar que reduzca el dolor del mismo. ¿Sale? Recordar nada más que pues hay que colocarnos siempre en medidas preventivas para nosotros, es decir, guantes, cubrebocas, caretas en caso de ser necesario y la bata, ¿vale? Y esta sonda, una vez que nosotros ya la medimos, le colocamos lubricaína o algún gel lubricante que evite la incomodidad que es colocar una sonda nasogástrica, que independientemente de esto, va a ser muy incómodo para el paciente. Le podemos pedir que intente tragar saliva para que nos apoye el, el tratamiento sea más sencillo y más rápido para el paciente o que podemos también darle un vaso con agua mientras estamos colocando la sonda, lo mismo, para facilitar su colocación, ¿sale? O para facilitar el procedimiento para el paciente. El 90% de estos casos se va a resolver con la colocación de la sonda nasogástrica y una reposición hidroelectrolítica, por lo que ya habíamos comentado del hilio funcional, ¿vale? O bueno, del hilio paralítico. Se debe mantener de 48 a 72 horas esta sonda nasogástrica, ¿sale? De existir alguna otra causa, pues bueno, se debe considerar un tratamiento ya quirúrgico, ¿vale? Como ya habíamos comentado, estrangulaciones de las hernias, obstrucciones malignas, cuerpos extraños a nivel del trayecto intestinal o gastrointestinal, datos de abdomen agudo, se debe considerar todo eso quirúrgico, ¿vale? Un tratamiento quirúrgico, pues bueno, va a haber como tal ciertas pautas a seguir dependiendo de las características del paciente. El tratamiento quirúrgico es si tenemos un hilio mecánico u obstructivo intestinal de por más de 3 días, ¿vale? Al momento de que nosotros también coloquemos la sonda nasogástrica y al tercer día, es decir, a las 72 horas de haberle colocado, existe un drenaje a través de esta sonda de más de 500 mililitros, pues también se tiene que optar por un tratamiento quirúrgico. Edades menores de 40 años o presencia de adherencias complejas, pues bueno, también es necesario su intervención quirúrgica o una obstrucción completa del intestino delgado y sin presencia de aire en el intestino grueso, que lo vamos a ver en radiografía y también lo vamos a ver en la tomografía en caso de que se solicite. Y con un CPK mayor a 130 unidades internacionales sobre litro. Un quirúrgico inmediato, es decir, tenemos una urgencia y tenemos que llevar a este paciente a una laparotomía exploratoria de inmediato, es aquel paciente que ha tenido una cirugía 6 semanas previas al cuadro de la oclusión, porque muy probablemente o casi siempre se va a tratar de la presencia de una adherencia que está ocasionando dicha obstrucción, ¿vale? Un cuadro no resuelto por un tratamiento conservador en los que son las 48 a las 72 horas, esto a pesar del uso de un medio de contraste hidrosoluble por la sonda nasogástrica, que eso nos permite, como digamos, atravesar esa oclusión y permitir que el tránsito intestinal se restaure, ¿vale? En caso de que no funcione eso, pues también tratamiento quirúrgico inmediato. La presencia de líquido intraperitoneal, edema en el mesenterio y heces en el intestino delgado, que usualmente lo vamos a observar si nosotros solicitamos una tomografía. La presencia de dolor abdominal mayor de 4, leucocitosis mayor de 10.000 y una PCR mayor de 75 miligramos sobre litro, ¿vale? Y que tengamos datos de hernia estrangulada o en sí que tengamos datos ya de alteración sistémica, ¿vale? Como puede ser fiebre, taquicardia, leucocitosis y acidosis metabólica, ¿vale? El paciente o pacientes que se estén descompensando hemodinámicamente, es importante llevarlos a un quirúrgico inmediato. Y aquí tenemos un algoritmo que nos plantea lo que es la presencia de un cuadro clínico bastante característico, que es un paciente de 40 años con ausencia de evacuaciones, dolor abdominal severo, con vómitos de características fecaloides y una distensión abdominal al nosotros verlo en la inspección. Y al mismo tiempo, de antecedente de importancia, va a tener una cirugía previa. No nos menciona cuánto tiempo, pero tiene el antecedente, ¿sale? Es un paciente entonces que nosotros sospechamos que tiene una oclusión intestinal.
Debajo de eso, en los cuatro cuadritos posteriores, pues bueno, tenemos datos que nos indicarían la realización de una laparotomía exploratoria, ¿vale? Es decir, si tiene un dolor abdominal mayor de 4, leucocitosis mayor de 10.000 o mayor, proteína C reactiva, también mayor a 75 miligramos sobre litro o mayor, oclusión intestinal completa con una CPK mayor o igual a 130 unidades sobre litro. Si nosotros realizamos un ATAC, hay los datos que ya les comenté de líquido intraperitoneal, edema en el mesenterio y signo de las heces en el intestino delgado, o ha tenido una cirugía de 6 semanas antes del cuadro de oclusión intestinal, pues se tiene que llevar inmediatamente a una laparotomía explorador, ¿vale? En caso de que el paciente no presente ninguno de estos datos que nosotros estamos comentando, pues bueno, se trata o se lleva de primera instancia a un tratamiento conservador, que es la colocación de la sonda nasogástrica, ¿sale? Y en caso que, por ejemplo, haya un drenaje por la sonda al tercer día mayor de 500 mililitros o haya una administración del medio de contraste hidrosoluble de 150 o 50 mililitros y no haya ninguna mejoría, pues bueno, tenemos que llevarlo a la parotomía exploratoria. En caso de que nosotros coloquemos la sonda nasogástrica y haya o exista una mejoría en la clínica del paciente, disminuye el dolor, disminuye la distensión abdominal, disminuye las náuseas, disminuye el vómito, el paciente comienza con evacuaciones, el paciente no presenta fiebre, no presenta leucocitosis, ¿vale? eh, no presenta ya datos a la exploración física de hiperperistaltismo, ya no presenta un aumento en el timpanismo y ya no presenta dolor a nivel de lo que es la palpación del abdomen, pues bueno, vamos a continuar con ese manejo conservador hasta las 72 horas y una vez terminadas esas 72 horas retiramos la sonda y valoramos el inicio de la vía oral. El punto de corte para definir que estos pacientes ya se encuentran en mejoría es que empiecen a tolerar la vía oral y que no haya eh, una reincidencia de lo que van a hacer o de lo que es la sintomatología, ¿sale? Y ya de ahí lo mantenemos en observación y continuamos con todos los manejos a nivel hospitalario, ¿sale? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.